Dios los bendiga en esta mañana. Vinila Tupungi Binafile. Quiero compartirles un mensaje que, pues, primeramente, pues, agradeciendo al Señor por un día más que me ha permitido estar de pie. Porque hay personas que no tuvieron esa dicha, esa bendición que tengo hoy. Y estoy aquí en esta mañana para poder agradecerle, hacer su voluntad y quiero compartir con ustedes un mensaje que el Señor me dio y estuve meditando en el mensaje y estudiándolo. Y como siempre, ustedes han escuchado también algunos videos o mensajes en la iglesia de que pues la palabra del Señor pues está escrito todo lo que estamos viviendo y hemos vivido antes de buscarlo. Y estoy meditando en este versículo que el Señor me dio y me hizo recordar en mi vida anterior y por la que estoy pasando también ahora. Y bueno, Dios por su misericordia, sinceramente, más conmigo, me ha llevado, me ha ayudado, me ha fortalecido en mis debilidades. Y a pesar de que tal vez hay personas que creen en mi avance o no, pero pues eso pues yo se lo entrego en las manos del Señor y no quiero alargarme más y voy a compartir este mensaje con ustedes. Y he puesto por título este mensaje El reino de Dios. También puedo ponerle también cómo vivir en victoria, porque la mayoría de nosotros vamos a la iglesia a tal vez por esperar una bendición material, y es lo que en vez de enfocarnos en lo espiritual, nos enfocamos en lo material. Pero les digo de que trato de meditar en esta palabra, porque sinceramente cuando yo estaba en el pueblo, yo no buscaba una bendición espiritual, no buscaba tener una relación con el Señor, sino que siempre era por afanarme, por buscar lo material, lo que los pastores o los miembros de la iglesia me podían dar. Y es lo que la mayoría de las personas hacen o hacemos, de que vamos a la iglesia no es por tener una relación con el Señor, no es por conocerlo, sino es para ver él puede aportar o que su ungido pueda aportarnos a nosotros, porque creemos de que estamos tan equivocados de que creemos de que el pastor solo por el diezmo o por la ofrenda va a comer o se está haciendo rico, como muchos dicen o creen, y creen de que por ir a la iglesia el pastor le va a resolver todos sus problemas en vez de poner a Dios de primero. Y quiero que me acompañaran o ahí en sus casas. Dice aquí, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 14. Vamos a leer desde el 17 hasta el 20. Dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a causa de la comida, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Como estaba diciendo, hermanos, de que el reino de Dios no es comida. Cuando nosotros vamos a la iglesia, creemos de que vamos a la iglesia es porque vamos a recibir algo material. No vamos por ser libres,
por tal vez por un espíritu malo o para que nos resuelvan nuestras necesidades que tenemos, confiando siempre en el hombre, pero ojo, a veces no tenemos ese crecimiento espiritual, y algunos creemos de que no avanzamos, más bien nos ponemos más peor cuando vamos a la iglesia, cuando empezamos a ir a la iglesia, cuando no nos examinamos nuestra forma de vivir o de pensar, y creemos de que mejor estábamos bien en el mundo, bueno, en el mundo, y lo que está buscando el Señor es de que tú busques el reino de Dios primeramente. Y cuando habla de que no es bebida ni comida, es porque Dios no está para darte lo carnal, sino que es para darte la bebida espiritual, que tú te llenes de su Espíritu Santo, de la agua viva que Él dijo que nos iba a dar. Aquí dice en el 19, dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Que dice que tenemos que seguir contribuyendo a la paz, a que nosotros podamos vivir en paz, buscar una vida agradable al Señor, de poder construir ese amor con el que Dios no murió por nosotros en la cruz del Calvario, siempre acordándonos de que siempre es Él el que es el primero en nuestras vidas, y no buscarlo a Él solo por lo material, porque como dice su palabra, que esto aquí se va a quedar aquí, la casa, carro, todo eso se va a quedar aquí, y nos afanamos demasiado en estas cosas. Y dice aquí en el 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Dice aquí de que no destruyamos la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Nosotros somos la obra del Señor. De un hermano que tal vez de repente invitamos a una persona a la iglesia, no tenemos que destruir a esa persona o hacerlo ir a la casa del Señor por lo material, sino de que él pueda ir a ser lleno, revestido del Espíritu Santo, de que pueda ser cambiado por el poder del Espíritu. No decirle a él de que el pastor te va a ayudar o te va a conseguir un trabajo, siempre pensando en el hombre, en vez de poner a Dios de primero, que Él es el que da su bendición al que Él desea, porque él no tiene acepción de personas, como dice su palabra. Y vamos a ir a otro versículo que es parecido a este que estamos conversando, hablando con ustedes. Es en Mateo capítulo 6 versículo 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, yo creía cuando empecé a leer la palabra, bueno, nunca me enfoqué tanto. Bueno, hay versículos que uno pues no se enfoca demasiado, a veces solo lee por leer porque a veces no lo entiende, pero cuando nosotros le pedimos el entendimiento al Señor, la sabiduría del Señor, con el tiempo Él pues nos puede recordar de estos versículos, los pasajes que habíamos leído, y dice de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas son añadidas. Cuando habla de estas cosas o serán añadidas, yo pensaba de que era lo material, de que, como le estaba diciendo, de que la mayoría de nosotros vamos a la iglesia para ser bendecido por el pastor o ser bendecido por algún miembro de la iglesia,
Como siempre, como le estaba diciendo, de que en vez de buscar al Señor, que es el que sustenta, que es el que bendice, le extendemos la mano al varón de Dios, o nos acercamos a ganar tal vez la confianza del hombre o de la mujer, para que de esa manera él nos puedan tener esa confianza, para que nos puedan regalar, o tal vez nosotros contarles nuestras necesidades, o lo que sentimos, para que ellos tengan misericordia de nosotros o tengan lástima de nosotros, en vez de arrodillarnos cuando llegamos a la iglesia, pedir al Señor que sea Él pues orando nuestras vidas, bendiciéndonos. Lo primero que hacemos nosotros es um, arrastrarnos al hombre o a la mujer, para que tenga lástima de nosotros, cuando el único que nos tiene lástima, que aún estamos vivos, es el Señor, que aún prestando su vida por nosotros, Él sigue glorificándose. Y pues sí, aquí dice de que estas cosas serán añadidas, y cuando habla de estas cosas serán añadidas, es de que cuando nosotros buscamos el reino, cuando buscamos el reino de lo reino espiritual, habla de que vamos a ser revestidos, que nosotros vamos a ser glorificados, que vamos a ser llenos de su Espíritu Santo, que Él siempre va a estar con nosotros, de que a pesar de que estemos pasando, batallando con la carne, Él siempre nos va a dar la fuerza espiritual para fortalecer el espíritu, no materialmente, no habla de una vida carnal, sino que habla de la vida espiritual. Y por eso le digo de que en esta mañana, de que no nos enfoquemos en lo carnal, de que vamos a ir a la iglesia porque Dios nos va a bendecir con un carro o con una casa. No, hay que enfocarnos de que tenemos que alcanzar el reino. Pues siempre, como les digo, nosotros no somos perfectos en este mundo, siempre cometemos errores, pero cuando nosotros nos humillamos delante del Señor Jesús, Él es misericordioso, y Él, aunque tarde su bendición, siempre llega. De que llegan, van a llegar, solo con fe. Pero siempre dice de que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando el Señor ve nuestra fe y nuestra paciencia, aunque se demore, llega. Sin esperarlo, de pronto llega. Y por eso dice aquí de que hay que buscar siempre primeramente el reino de Dios, y siempre seguir ahí, porque el Señor no es hombre para mentir, tampoco no es hijo de hombre para que se olvide. Gloria a Dios. Pues sí, hermano, y aquí dice también en el 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día de su propio mal. Es lo que, bueno, en videos anteriores yo como compartí también de que nos hemos afanados, nos hemos desconcentrado, nos hemos inquietado, nos hemos distraído en lo material, como les digo, de que cuando, tanto que también por la desesperación de tener algo, nos afanamos demasiado en buscarlo nosotros mismos, sin esperar al Señor. Y pues dice aquí de que cada día, basta a cada día su propio mal. Tanto que nosotros lo buscamos con nuestras fuerzas, ya pues ya aparece el mal, se pone más peor las cosas, cuando deberían supuestamente mejorar, porque nosotros lo estamos haciendo con nuestras propias fuerzas, de que nosotros podemos lograrlo, ¿me entiendes? Pero sin el Señor es imposible poder lograr algo, o tener una victoria, lo que estamos esperando tener, ¿me entiendes? Y sí, hermanos, y de que aquí el Señor habla de que tenemos que buscar su reino, tenemos que esforzarnos cada día. Como les digo, no es fácil, porque sinceramente yo puedo hablar de mí mismo, como les digo, de que esta palabra no solamente es para ustedes, sino que también me tocó mi corazón. Y el Señor, cada vez que me da una palabra,
me da un mensaje que a veces yo lo agarro para mí, para no compartirlo con ustedes, es de que realmente él es grande, me hace recordar por lo que he pasado y por lo que tengo que seguir, tengo que estar de pie y no dejarme caer, ¿entiendes? Yo me acuerdo cuando todavía estaba ahí en México, sinceramente el Señor pudo, es misericordioso, sinceramente, tanto que yo quería llegar a este país, pasé por muchas cosas allá, bueno, cuando hice el primer intento de cruzar acá y me deportaron a México, um, yo, bueno, estaba yo parado ahí en esa frontera sin saber qué hacer porque ya había oscurecido, ya no había um, buses para que me llevara a la ciudad donde yo estaba, el estado donde yo estaba, y yo craneando ahí pensando yo qué hacer, cómo hacerle, o dónde voy a dormir, o dónde pasaré la noche, porque en la frontera ahí de Estados Unidos con México, la, el hotel es caro, estamos hablando de $300, $500, era mucho dinero y decía yo de que, bueno, tenía que hacer como la manera, cómo hacerle. Y en ese caminar mío, en esa trayectoria en ese país, México, realmente el Señor, no solamente ahí en México, pero sí, el Señor me abrió puertas sin conocerme, las personas, siempre lo digo y es mi testimonio siempre de que el Señor es real y sin conocerme, me acuerdo que esa persona que, bueno, se cree de un sexo dudoso, él um, me acogió, bueno, como en ese lugar es muy difícil estar en ese país, peor en esa frontera que es peligrosa. um, Esa persona se acercó a mí en su carro y me quiso dar ride para ir a buscar autobuses para regresarme al estado donde yo estaba. Y yo pues dudando de que yo me subiera a su auto porque como es peligroso estar ahí en esa frontera. Y pues solo me ocurre, bueno, me puse a pensar de que si esta persona me lograra hacerme algo, pues iba a buscar la manera de lastimarlo y buscar la manera como huir, pues, ¿me entiende? Y pues sinceramente el Señor, pues, la persona, pues, me acogió en su casa, ya que no pudimos encontrar un transporte para poder regresar al estado donde estaba en México. Y fue, bueno, sinceramente el Señor, pues, me cuidó, me curó con esa persona, incluso también cuando hice el último intento, otra persona que ya había conocido también me acogieron en su hogar también y Dios siempre que sea bendiciéndolos a ellos y no sé cómo estarán ahora ya que no pues perdí con la comunicación con ellos, pero sinceramente Dios es bueno, como les digo hermano, de que el Señor cuando tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, bueno, el Señor como Él murió por nosotros, por todos nosotros, no tuvo acepción de personas. Él lo hizo porque somos creación suya, somos linaje de Él y Él tiene un propósito para toda nuestra vida, solo que a veces pues el Señor pues tanto que nos llama, busca la manera como llamar nuestra atención. mm, Somos pocos los que pues no sé, de una manera pues por su misericordia pues caemos rendidos hacia Él y otros pues en vez de seguir hacia adelante, ellos retroceden, caen o se dejan caer, vuelven atrás y y el Señor pues siempre es misericordioso pues más con ellos y ya cuando, porque no sabemos en qué momento llegará la muerte y tal vez, no tanto tal vez escuchar de que el Señor vendrá y
ya el diablo empieza a maquinar su mente ahí de que nunca va a llegar, empieza a meternos duda del poder del Señor. Pero sí, hermanos, de que se está hablando del reino del Señor Jesús, de que primeramente hay que buscar el reino de Dios y su justicia, porque sin que nosotros buscamos el reino de Dios, no seremos salvos, porque es lo que quiere decir aquí cuando dice, y estas cosas serán añadidas, de que cuando nosotros buscamos el reino de Dios, vamos a poder salvar nuestras vidas, nuestro espíritu, para no perdernos en el oscuro abismo. No solamente no habla de lo material, porque Dios no le interesa lo material, sino que le interesa nuestra vida, de que nosotros podamos lograr llegar hacia donde Él, así como dijo en su palabra de que Él iba a ir al cielo a preparar moradas para nosotros, porque es lo que Él quiere, de que vivamos juntamente con Él en armonía y podamos estar con Él hasta la eternidad, pues. Y sí, hermanos, de que hay que seguir hacia adelante, buscar al Señor, no ir a la iglesia solo para ir a calentar las sillas, sino de ir a humillarnos con un corazón humilde, un corazón sincero, de que estamos arrepentidos por lo que hemos pasado, porque cada día es un testimonio de nuestra vida. Ese testimonio nos da a entender a nosotros de que podemos tener una victoria, y a veces nosotros tal vez nos sentimos derrotados cuando tal vez no fue un gran día como que tal vez quisiéramos nosotros, pero siempre hay que agradecerle al Señor, porque siempre el Señor pues nos prueba y cuando nosotros somos por medio de su palabra, conocemos de que, como dice Él, de que siempre vamos a tener pruebas. Solo hay que seguir hacia adelante y echarle para adelante sin desmayar. Y voy a llevar otro pasaje que habla también que es parecido de lo que estábamos hablando, de afanarnos demasiado a este siglo. Dice aquí en Eclesiastés capítulo 3, versículo 9, dice: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse, hacer bien en su vida, y también que es don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Es lo que estábamos hablando, de que dice aquí el Señor de que yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Es de que a Él le gusta vernos alegres, vernos gozosos en lo que hemos logrado, o lo que estamos, o en lo que también hemos logrado, también siempre sentirnos alegres también, porque el Señor siempre nos quiere ver siempre con una sonrisa, no solamente una sonrisa carnal, sino una sonrisa espiritual, de que estemos bien por dentro y por fuera. Dice aquí en el 13 de que, y también que es don de Dios, que todo hombre coma y viva y goce el bien de toda su obra y de toda su labor. Sí, es que como estaba diciendo, de que dice la palabra del Señor de que en Mateo, de que Él hace caer la lluvia para buenos y malos. Sale el sol para buenos y malos, dice la palabra del Señor. Así como, porque ese es donde Él dice. Y aquí lo está confirmando aquí en el versículo 13 de Eclesiastés capítulo 3. Y también que es don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Todo eso lo que Dios nos ha dado a nosotros es don de Él. No es porque
¿cómo les digo? Él siempre nos quiere ver bien, Él no nos quiere ver tristes, no nos quiere ver desanimados, enojados, ¿me entiendes? Pero nosotros, en nuestra inteligencia humana, porque la inteligencia humana es bruta, es tonta, ¿me entiendes? Dudamos de de nuestra capacidad de poder lograr algo y no vemos lo que Dios ha hecho con nosotros, la bendición de Él, el don de Él, que Él ha hecho de tal vez estar de pie, o tal vez de repente tener un trabajo, o cuando tú sales afuera, tú ves lo hermoso, lo que Él ha creado, pero no, nosotros no nos conformamos con eso, sino de que nos llenamos de glotonería, queremos todo y por eso siempre nos afecta las emociones, pero cuando nosotros ponemos al Señor y nos acordamos de su misericordia, de sus dones, lo que Él ha hecho por nosotros, nos alegramos y nos gozamos en Él. Gloria a Dios. Así que hermanos, de que el Señor, Él siempre, Él tiene un pensamiento bueno para nosotros, como dice en Jeremías, de que Él no tiene pensamientos malos para nuestra vida, sino que Él quiere de que nosotros podamos vivir una vida victoriosa, una vida agradable delante de Él. Y como estaba diciendo, de que el reino del Señor no es algo que se pueda consumir y derrochar o tirar a la basura, sino que el reino del Señor es permanente, es espiritual, es algo de que es eterno. Todo lo que nosotros lo hacemos que no sea eterno, que sea inmortal. Siempre nos enfocamos en lo vil, en lo honroso, lo material. Él siempre busca que nosotros podamos buscarlo en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Y voy a llevar otro pasaje que habla de lo que le estaba diciendo a ustedes, de que nosotros nos creemos sabios en nuestra propia prudencia, en nuestra propia conocimiento. Voy a llevar a Corintios, capítulo 3. Gloria a Dios. Dice aquí en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice: por tanto nosotros todos... Permítame. No. Me demoré demasiado, me fui a Corintios, disculpen, me fui a Corintios, segunda de Corintios, 1 Corintios, capítulo 3. Dice aquí: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Lo que estaba diciendo, hermanos, de que nosotros, en nuestra propia sabiduría humana, creemos de que podemos lograr algo que es espiritualmente es imposible lograr. Pero cuando el Señor, cuando nosotros ponemos, cuando el Señor le pedimos sabiduría espiritual, logramos muchas cosas en nuestra vida. Y el Señor, cuando nosotros nos creemos sabios, dice aquí de que Él prende a los sabios en la astucia de ellos, que nos
que nos hace menos, que nos humilla nuestra sabiduría, porque como es humana, no puede entender lo que Dios ha creado, lo que Dios está haciendo, que tal vez de repente, como les digo, que tal vez como ahora, de que yo pues en el trabajo me cambiaron de turno y estuve meditando, pensando estos días de que por qué pasó esto y pues lo he puesto en la mano del Señor y solo él sabrá por qué permitió esto, pero siempre pues quiero poner al Señor siempre primeramente en mi vida antes del trabajo y logré acomodar mis horarios, mis días libres para poder ir a la iglesia. Y es lo que hacemos nosotros, es lo que hace el Señor, de que Él nos hace, nos pone prueba para ver si nuestra propia sabiduría, Él nos, ¿cómo les digo? Él nos hace escoger entre lo bueno y lo malo, cuál de esas dos vamos a escoger. Y pues gracias al Señor, pues Él me dio la sabiduría para poder escoger y poder servirle, hacer su voluntad. Así es, hermano, y de que, como les digo, de que siempre hay que buscar que sea el Señor dándonos la sabiduría y la inteligencia para poder lograr metas en nuestras vidas. Y como estaba diciendo en este tema que tenemos en esta mañana, gloria a Dios, estábamos hablando del reino, porque es lo que queremos todo el mundo alcanzar, porque la mayoría cree de que con solamente decir cree en Dios y muere, todos creen de que van a ir al cielo. Pues no sé cuál cielo será, pero yo voy por la escritura del Señor. No me creo un profeta o un predicador, pero sí, yo creo en la palabra del Señor primeramente. Y como estábamos hablando del reino, dice en el Romanos capítulo 17, se lo vuelvo a repetir, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es comida, como estaba diciendo, no es nada, no es lo material, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. El Señor nos protege, el Señor nos cuida por medio de su justicia y su paz, y Él nos da gozo en el Espíritu Santo para poder buscarlo y siempre con esa sinceridad, con esa humildad de arrodillarnos, de que podamos entender de que si pasa algo en esa vida, sea bueno o malo, hay que agradecerle. Y dice el 18 de que, porque dice aquí en el 18, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres, dice. Pero hay que decir que en el 18 de que, porque porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios. Eso es cuando nosotros, como estaba diciendo, de que cuando nosotros buscamos al Señor, con esa humildad, con buscar su espíritu, no solamente ir a la iglesia o recibir algo de parte del pastor o de parte de algún hermano, sino de que es buscar al Señor. Cuando ve el Señor de que nosotros vamos delante de Él, buscarlo con esa sinceridad, de poder servirle con todo nuestro corazón, Él se agrada, dice aquí. Y después dice, y es aprobado por los hombres. Después de Dios sigue la aprobación del hombre. Aquí el Señor, Él es el que tiene la última palabra. Como le digo, nosotros, el hombre puede, ¿cómo que se dice? Puede tomar decisiones, pero el que lo aprueba es Dios, el que tiene la primera palabra. No el hombre. Y dice aquí en el 19 de que así que sigamos lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, dice. Aquí no vamos a detener, dice, se lo voy a repetir otra vez, dice:
Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, no destruya la obra de Dios por la causa de la comida. De eso que estábamos hablando, de que nosotros tenemos que contribuir a la paz, a la paz, a la mutua edificación, de que nosotros tenemos de que poder ir a buscar la paz del Señor, no enfocarnos en lo material, o no hacer tropezar a la persona que tal vez viene por primera vez a buscar al Señor, sino de que podamos nosotros darle una comida espiritual, no solamente una comida carnal de estorbar la obra del Señor, porque el Señor, cuando hace llegar a una persona, tal vez que quiere buscar al Señor con todo su corazón, no hay que estorbar la obra que el Señor va a hacer en la vida de esa persona, o de desanimarlo, o de desalentarlo, en vez de alientarlo. Y dice aquí en el 20, bueno, seguimos en el 20. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Es lo que estábamos hablando, de que las cosas nosotros son limpias, porque el Señor las limpia, pero nosotros no podemos hacer tropezar al hombre, no podemos desalentarlo, como le estaba diciendo, o viendo de qué manera se está tal vez vistiendo, y queramos nosotros empezar a criticarlo. Si esa persona está apenas va en el proceso, apenas va gateando, y nosotros tenemos que orar por esa persona, tenemos que alientarlo, como le estaba diciendo, y que el Señor sea Él, pues, orando en la vida de esa persona, que Él sea construyendo su obra en Él, o lo que el Señor tiene pensado hacer con la vida de esa persona. Y por eso, cuando nosotros vivimos una vida, como les digo, cuando nosotros buscamos el reino de Dios, esas cosas ya se van adaptando a nuestra vida para poder orar, para que nosotros podamos aconsejar, o poder, ¿cómo les digo? Bueno, que nosotros podamos darle ese aliento a esa persona, para que, y por medio de la palabra, pues más que todo, pues, porque sin la palabra del Señor, pues, es difícil que un consejo salga, así como le estoy compartiendo con ustedes este mensaje. Siempre alientando a esa persona con la palabra del Señor, y que pues él pueda escudriñarla, para que el Señor pueda darle entendimiento, para que pueda entender, porque el hombre no puede, si quiere buscar lo espiritual, tiene que enfocarse a poder buscar el reino, como estaba diciendo, y que él pueda darle ese alimento a otra persona que lo conozca, porque con sus propias palabras uno no puede explicar lo maravilloso, o ¿cómo les puedo decir? Bueno, es algo que no tiene explicación, pues. Pero ya uno, cuando ya lee la palabra del Señor, el Señor es el que le abre el entendimiento a la persona, no para entender a su manera, sino que la palabra del Señor. Como le digo, aunque tarde, que tú entiendas la palabra vas a entender. Y no solamente no ponerse a discutir con otra persona, siempre, como dice la palabra, siempre ser sabio, y callar cuando se pueda, ¿entiendes? Porque, como dice la palabra, en otro mensaje, de que Dios viene por un pueblo, no viene por una escultura, ¿entiendes? Porque dice la palabra del Señor en Corintios, de que Él viene por un pueblo, por una iglesia, porque nosotros somos templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Esta cultura no se va a ir juntamente con nosotros, este bloque no se va a ir con nosotros, sino que lo que hay dentro de nosotros es el que se va a ir con nosotros. ¿Entiende? Este cuerpo que tenemos, pues va a ser revestido, va a ser limpiado por el Señor cuando lo recibamos hacia arriba. Y volvemos otra vez le voy a repetir otra vez el Mateo, de que
en la misma escritura que donde estábamos, cuando habla del reino. Gloria a Dios. Pero aquí lo voy a llevar al versículo 10 del capítulo 6. Dice aquí: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, dice. Cuando aquí está hablando Jesús, cómo tenemos que hacer la oración. Cuando nosotros hacemos, cuando nosotros hacemos oración, porque hay personas que hacen esta oración, cuando habla de que venga tu reino, es de que venga, que descienda el Espíritu de Dios y que pueda hacer su obra, que pueda purificarnos, sanarnos, que pueda librarnos de lo que tenemos en nuestra vida. Dice: venga tu reino, hágase su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, dice. De que Él tiene que... nosotros le estamos pidiendo su voluntad en lo espiritual y en lo carnal. Cuando nosotros vivimos cuando buscamos primeramente el reino, como le estaba explicando, el Señor primeramente obra en lo espiritual. Después de lo espiritual, ya busca lo carnal. Ya Él materialmente, pues, cuando Él se agrada de nosotros, ya Él empieza a obrar en nuestras vidas, en lo carnal, en lo material. Pero no es porque lo merezcamos, sino es porque nosotros, como les digo, cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, cuando nosotros buscamos su reino, Él se agrada de nosotros, porque Él ya dio su don, como les digo, de que primeramente que nos ha dado la vida, cada mañana que nos levantamos, que salía, y el trabajo tal vez que tenemos o no tenemos, o tal vez salimos a la calle y regresamos, es un don de Dios de que nos vaya bien, y sea persona buena o mala, siempre Él hace caer el sol sobre nuestra vida. Y pues sí, hermanos, de que el Señor es lo que quiere, como estaba diciendo, de que quiere algo bueno para nuestras vidas. Él quiere que nosotros podamos arrepentirnos con el corazón, que Él nos pueda moldear, que nos pueda enseñar a hacer las cosas bien delante de Él, como les digo, no para ir a agradar al pastor o agradar a las personas que están en la iglesia, sino que para agradar al Señor, que busca su reino, porque el hombre no puede resolver tus problemas, no puede, ¿cómo dice la palabra? Él no puede ayudarte en todo lo que Él pueda. Él puede ayudarte en lo que alcance, pero Dios te puede ayudar, te puede extender lo que tú quieras, lo que tú pidas, Él te lo puede dar. Todo lo que tú le pidas al Señor te lo puede dar. El hombre no, el hombre tiene límite, y Dios no tiene límite. Sí, hermanos, y Dios los bendiga en esta hermosa mañana, y que pues siempre nosotros podamos seguir leyendo la palabra del Señor, que nunca vamos a poder tener una vida de victoria si no ponemos a Dios de primero en nuestras vidas, siempre agradeciéndole a Él por una mañana más, porque como estaba diciendo, de que cada vez que nos levantamos de esa cama es un testimonio de nuestra vida, lo que Dios está haciendo en nuestra vida, o cuando terminamos ese día es un testimonio grande de que el Señor, por su misericordia, nos ha ayudado a llegar a cierta hora, o que nos ha ayudado a terminar el día, ¿me entiendes? A pesar de que tal vez no nos fue como esperábamos en el trabajo, o tal vez uno, pues, cuando sale de aquí de su casa, quiere llegar con esa alegría, con ese gozo, ¿me entiendes? Alabando al Señor, y a veces de repente, pues, se te presenta cosas de que tal vez no esperabas o no querías, ¿me entiendes? Pero todo dice el Señor de que hay que estar revestidos con la armadura de Él para poder echar fuera todo demonio, o reprenderlo, tratar de no ver siempre
a la persona, sino que ver a través de esa persona lo que hace de que nos quiera inquietar o quitar la paz del Señor. Y pues una vez más, Dios los bendiga en esta mañana y que les pueda, que Dios sea con ustedes en este día, que pueda bendecirlos, que pueda llevarlos con bien a sus casas si van para el trabajo o vienen del trabajo, o tal vez si van a hacer algunas compras, que Dios siempre los proteja y los cuide en el camino, que la presencia del Señor siempre vaya con ustedes. Gracias, Padre mío.